Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente, hoy desde el canal Parque Telemedellín con nuestro concejal anfitrión, el médico liberal y presidente del consejo de nuestra ciudad para esta vigencia, Fabio Humberto Rivera. Concejal Fabio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Me dio ánimo como empezaste, ¡hola! No, gracias a usted, Caterina, y gracias a todo el equipo de Telemedellín. Y por supuesto a ustedes que están allá en la pantalla siguiendo a Telemedellín. Bueno, pues ya estaremos, concejal, entrando en materia con muchos temas de ciudad y por supuesto de la agenda que usted desarrolla. Y entre tanto, lo quiero invitar a que le demos el turno a la pregunta de la semana y le contemos a nuestros televidentes cómo pueden participar a través de las redes sociales. Hola, bienvenidos a su espacio de Frente a la Gente, a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Un saludo muy especial a nuestro concejal invitado del día de hoy y también a Catherine. Y la pregunta de hoy es, ¿votará en octubre porque sí o por qué no? Responden a través de nuestras redes sociales, en X y en Instagram como @ConsejoMedellín, en Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Los estamos escuchando. Bueno, presidente, sin duda, esa es una pregunta muy importante para plantearle a nuestra audiencia, porque la gente debe entender que la democracia no es solamente el voto, que también existen deberes ciudadanos. Y bueno, recordarles entonces a los televidentes que pueden también participar con la pregunta si votarán en octubre, por qué sí o por qué no. El voto hace parte de la democracia, no es el único instrumento de la democracia, pero sí es muy importante. Es empoderar a hombres y mujeres en el consejo, en las JAL, en las asambleas, en las alcaldías, en las gobernaciones, pero a la vez exigirles a esos concejales, a esas JAL, a esos diputados, a esos gobernadores y a esos alcaldes, exigirles transparencia, cero corrupción, ejecución de los programas y propuestas que se hacen en campañas, cumplir los planes de desarrollo. Así que no solo el voto, sino también ser vigilantes durante todo el tiempo de las acciones y actuaciones de las personas por las que ellos votaron. Doctor Fabio, le quiero también pedir que hagamos un recorrido con usted sobre varios temas de ciudad e institucionales y empecemos por el valor de un concejal. Usted acaba de decir, ellos también tienen valores o deberes, pero aprender a valorar estas tareas, la de los ediles, la de los concejales, ¿por qué son importantes en el ejercicio democrático y cuál es el servicio que nos prestan a los ciudadanos que muchas veces sentimos que esas instituciones están por allá alejadas de nosotros? Las JAL juegan un papel supremamente importante en la ocupación del territorio, en una comuna, en un corregimiento. Definen las estrategias con la comunidad, con los demás líderes, acciones comunales, grupos de tercera edad, de la cultura, del deporte, de la recreación. Con toda esa comunidad activa, definen prioridades para tratar de mejorar calidad de vida en ese territorio. Son a su vez un enlace importante con la administración municipal, para que la administración lleve la oferta a esos territorios. Los concejales tenemos unas competencias de ley, unas funciones constitucionales, voy a poner solamente 3 o 4 ejemplos. La manera como se ocupa el suelo en la ciudad de Medellín, lo definimos los concejales cada 12 años en un proyecto de acuerdo que se llama POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Somos quienes definimos qué altura se construye para ciertos edificios en comunas, qué ocupación de ese terreno se puede dar en construcción, qué es borde de protección, qué es ruralidad y qué es urbano, en dónde se puede y en dónde no se puede construir, dónde puede ir o no una heladería, dónde puede ir o no una sala de velación. Todo ese ordenamiento del territorio son acuerdos que solo lo podemos aprobar los concejales de Medellín. Bueno, entonces, 2, plan de desarrollo. Sí. Cada 4 años se hace un plan de desarrollo. Es el consejo el que después de haberlo presentado el alcalde, mejorándolo, modificándolo, aprueba un plan de desarrollo para 4 años. Presupuestos cada año, Caterine. Es el consejo el que aprueba en el mes de noviembre el presupuesto de la ciudad de Medellín para el año siguiente, que en Medellín está cercano,
a los 7 billones de pesos al año. Fundamental el papel del Consejo. Concejal, y además hay que decir también que dentro de las cosas que ocurrieron en este periodo es la primera vez que un gobernante no tiene como una coalición muy definida a su favor. El 95% de los acuerdos, ahí hay un debate político que a veces es cizañoso, el 95% de los acuerdos los aprobamos todos, solo se han negado 3 acuerdos. 1, transferencias de EPM por 330.000, 2, la venta de UNE, y 3, el cambio de razón social o jurídica del aeropuerto La Herrera, que no afectaba para nada a la ciudad, pero hubo una oposición política legítima, yo no la descalifico, que hizo que no se diera. Bueno, y concejal, también una pregunta, ¿qué tanto marcó la pandemia al Consejo y a esta administración? Para el concejal el contacto con la comunidad es clave, es vital. Sin ese contacto es muy difícil, por lo tanto la pandemia fue muy dura. El encerrarnos o el hacer sesiones virtuales le quita ese contacto, esa empatía con la gente. Segundo, ver una ciudad encerrada, pero también llena de necesidades. Venteros ambulantes que no podían sacar su negocio. La señora que vivía de vender empanadas en una esquina. El señor que vivía de hacer mandados, todo ese empleo que se perdió, esa falta de ingresos en las familias, y nosotros casi que encerrados, eso era una tortura china. Así que no fue fácil, pero entiéndanme, la pandemia fue real, no nos la inventamos, los muertos fueron reales, en Medellín pasó de 10.000 muertos por COVID, el mundo tuvo millones de muertos. Alguna gente creía que eso era inventado y no es inventado, es real, es cierta. Pues bueno, concejal, voy a invitarlo a usted y a todos nuestros televidentes que a esta hora participan a través de las redes sociales y también con nuestra pregunta de la semana. Ya regresamos. Y así van las interacciones en nuestras redes sociales a la pregunta que se la recuerdo. ¿Votará en octubre? Justifique si sí o si no. @María Alegrías dice sí, porque es nuestro deber para contribuir en el mejoramiento de la ciudad-región como ciudadanos. @Betancourt Diana dice sí, por supuesto, quiero ejercer mi derecho a la votación con mayor responsabilidad para elegir buenos líderes para nuestra comunidad. Sigan interactuando a través de nuestras redes sociales porque el Consejo somos tú y yo. Y continuamos en De Frente a la Gente y con la venia de nuestro concejal anfitrión Fabio Humberto Rivera Rivera. Queremos también enviar un saludo de felicitación a una persona que, aunque ustedes no vean, es esencial para la realización de este programa. Nuestra productora Diana Salinas, a ella un abrazo muy especial de parte de todo el equipo de Telemedellín y esta gran familia que aprecia no solamente su trabajo, sino ese gran ser humano que nos acompaña con gran calidez y entrega para hacer posible todos estos programas. Y bueno, concejal, pues volvamos a retomar el tema, porque a los televidentes pues continuamos este espacio de Frente a la Gente, programa del Consejo de nuestra ciudad, desde aquí, desde Telemedellín, el canal Parque Gabriel García Márquez, y lo quiero invitar a que hablemos de temas de ciudad. Presupuesto general para el año 2024. Tenemos sesiones ordinarias en octubre, noviembre. Ese es un tema que usted nos decía ahorita también tiene el Consejo en sus manos y para nosotros obviamente vital porque de allí dependen los desarrollos de los proyectos de la ciudad. Lo primero, digámosle a Diana que nos invite a la torta, que ojalá no le eche mucha azúcar, pero bueno. Segundo, me siento muy contento en el canal al Parque, Gabriel García Márquez, porque como presidente del Consejo, con el alcalde de entonces, lo inauguramos en el mes de diciembre del año 2015. Ahí está la placa, es una de las obras que me llenan de orgullo. En ese mismo año inauguramos Parques del Río, el tramo A, e inauguramos también el puente de la Madre Laura. Recuerdos gratos. Y varios hijos que le deja la ciudad. Y varios hijos. Catherine, el municipio debe erradicar antes del 10 de octubre el proyecto de presupuesto del año entrante. Con absoluta seguridad será un presupuesto que supera
los 7,5 millones de pesos. Todavía no nos lo han radicado, estoy hablando de un hipotético rubro o global, partida global. Deben radicarlo antes del 10 y el Consejo lo tramitará en las sesiones ordinarias que empiezan el 1 de octubre y van hasta el 30 de noviembre. En el caso de necesitar tiempo, el presidente del Consejo, por aprobación de la plenaria, puede hacer prórroga varios días, hasta 10 días, en el caso que requiramos tiempo. Después de los 10 días, el alcalde podría llamarnos a extras en diciembre si se necesitara tiempo para tramitar algunos proyectos que con absoluta seguridad tienen que radicar. Presupuesto del año 2024 del próximo alcalde se aprueba este año. Bueno, y a propósito de ese tema, concejal, también la falta de aprobación de las transferencias de EPM, ¿cómo se va a ver reflejado eso en los montos del próximo año? Porque pues usted decía, fue uno de los proyectos que se negó, pero que sin duda también tiene unas consecuencias. Ese proyecto se debió aprobar porque no era más plata para Quintero como la gente empezó a decir en arengas, no más plata para Quintero, no era eso, eran recursos para no recortar a algunas dependencias que ya los tenían aprobados desde el mes de noviembre del año pasado. Así que hay un argumento que se manejó mal. 2, no afecta para el próximo gobierno, pero sí está afectando ya. Hay 3 universidades que están casi sin presupuesto para terminar el año, que son el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo. Pero también faltan unos recursos para que Sapiencia termine de entregar las becas a los jóvenes que están becados en otras universidades. O sea que ese recorte afecta a esta alcaldía, afecta esta vigencia fiscal, no afecta el próximo año y en este momento lo están sintiendo esas 3 universidades que acabo de decir. Concejal, y cuando decimos, pues retrocedamos un poquito y cuéntenos cómo terminará el año. Entonces, esos recursos no aprobados, dice la administración, dejan programas sin presupuesto para finalizar la vigencia. Aparte de estas universidades, hay otros programas, porque es que hemos escuchado que por un lado los huecos, que si se iban a hacer unas cosas, las otras, o sea, todo dependía de esas vigencias. El recorte se hizo por 330.000 en toda la administración. A todos le recortaron un poquito. Ese poquito que hayan recortado en cada dependencia, por supuesto que afecta. Hubo una adición presupuestal, un superávit por 100.000 millones de pesos, 101.000 millones, que en algo alivió a aquellas dependencias que ya habían sido maltratadas. Ojalá el Consejo en pleno, ojalá los 21 lográramos ponernos de acuerdo para aprobar los recursos de las 3 universidades, sin pensar en si es plata para este gobierno o no, sin ese componente político. Yo respeto la manera como cada uno ve al gobierno, la manera como se hace oposición al gobierno, no me meto en esos fueros, pero creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo para que en un proyecto de acuerdo se le aprueben los recursos al ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo y a Sapiencia para los becados de la ciudad de Medellín. Usted ya nos estaba adelantando, hablemos del caso financiero de UNE, la alerta del alcalde que también nos hizo sobre la viabilidad que tenía la empresa, porque se ha hablado incluso de vender la infraestructura física, cómo se llega a ese punto y máxime cuando también escuchamos recientemente que UNE está pidiendo una capitalización de la empresa y que incluso estaría dispuesta a hacerla hasta sin la presencia de la alcaldía. Hay debates que impiden que se tomen decisiones acertadas frente a UNE. Uno, que hay un sector de oposición que la defiende como una empresa pública. Inclusive hay un sector de la oposición cuyos dirigentes, cuando han sido gobernantes, han vendido muchos de las empresas públicas. Pero en este debate la han defendido como no a la venta del patrimonio público. Pero esa es una empresa que se comporta como privada, porque si está bien, son igualitarias en acciones, Millicom, el particular, tiene el mando sobre la empresa porque pagó una prima de $150 millones cuando compró
la participación para poder tener la dirección de la empresa. Se comporta como privada. Lo segundo, otros la defienden diciendo no la vendan porque es que es la única pública que tenemos acá y nos ayuda. Para nada. Si una escuela quiere internet de un Tigo, le tiene que pagar lo mismo que le tiene que pagar a la de Claro. Entonces, cero ventajas para la escuela pública, para el hospital público, para el metro, es capacidad de negociación. Es posible que alguien negocie una línea más barata con Claro que con el mismo Unetigo y viceversa. Así que ese tampoco es el argumento. ¿Cuáles son los argumentos que yo he tenido para decirle a la ciudad de manera seria, responsable, franca? Hay que vender esa participación antes de que pierda mayor valor, porque esos recursos el municipio a través de EPM los puede poner en un proyecto productivo de generación de energía que le da mucha utilidad y le entrega utilidad para la empresa y para poder hacer escuelas, colegios, arreglar casas. O preferimos en esa obstrucción política de mantener la 90 y por lo tanto esa empresa perdiendo plata. Van a tener que capitalizar los dos, pero esa plata que EPM le va a tocar poner nos serviría para hacer casas, para darle vivienda a las familias más pobres de la ciudad. Nos serviría para arreglar todos los hospitales, nos serviría para arreglar las escuelas y colegios, nos serviría para tratar las quebradas. Desgraciadamente, va a tocar capitalizar. Hablemos de otro megaproyecto, Hidroituango, que acaba de cerrar opciones de empresas para seguir en el proceso licitatorio para la construcción y adecuación de las turbinas 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo se interpreta esta coyuntura? ¿Qué sigue para esta mega obra? Que además también hemos visto como cartas van y cartas vienen, gobernación, alcaldía. En el gobierno pasado yo nunca le eché la culpa ni al gobernador de turno ni al alcalde que estaba. Pero el siniestro ocurrió en el gobierno pasado. El siniestro. En el 2018 esa obra se siniestró. Estaba tan siniestrada que ya había gente, ingenieros de la Nacional, diciendo que había que desembalsar. Ya había organizaciones diciendo desembalsen, bajen, túmbenla completa porque esa obra no va. El siniestro fue una fatalidad enorme. Hoy, 2 turbinas ya generando energía, con 2 turbinas con alta probabilidad de que en noviembre entren a generar. Depende también de unos trabajos en las esclusas, unos trabajos que tienen que hacerse con maquinaria y con buzos, porque es dentro del agua, depende del éxito de esos trabajos. Pero que esas 2 ya están a la vista, quiere decir que ese proyecto se salvó. La recuperación de 4 billones, independiente de la discusión de si debió ser más o debió ser menos. Yo también comparto que Mapfre debió pagar más, porque si está bien, no íbamos a cobrar los 12 billones que estaban asegurados, pero sí podíamos en un momento dado cobrar más. Pero no es culpa de la administración. Recuerde que eso fue regulado por la Contraloría General de la República. Fue la Contraloría la que sentó las partes para decir, aquí hay un detrimento en esta plata, recuperen esa plata. Así que para mí Hidroituango es una obra extraordinaria. Bueno, vamos a voltear un poco la mirada, concejal, vámonos a ver la vida útil del relleno sanitario y el vaso Altair. Actualmente son 3.200 toneladas de basura que se hacen diariamente de 38 municipios. ¿Cómo estamos con eso? Los rellenos sanitarios, si no cambiamos, si no mermamos la generación, si no reusamos, si no reciclamos, los rellenos no van a aguantar. Y volver a hacer otro relleno va a ser muy difícil, porque las comunidades se oponen a ello. Así que nos toca cambiar el chip. Yo he planteado, desde que viajé a Tokio, que debemos tener ya incineradores para incinerar basura, lo no reciclable y lo no reusable. Y vámonos entonces para el plan de expansión del metro y del sistema de movilidad ciudadana. El tranvía de la 80 y el tren de cercanías como prioridad. Bueno, el tranvía pues ya sabemos que también empezamos a ver las obras, por lo menos la ejecución, las máquinas, pero en el caso del tren de cercanías mucho hablamos y llevamos también varias administraciones escuchando y nada que despega.
Hay una cosa buena y es que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional aprobaron en el Plan de Desarrollo el tren de cercanías como uno de los proyectos de región importantes para el Valle de Aburrá. O sea que ahí toca que el próximo alcalde y el próximo gobernador, con los alcaldes del Valle de Aburrá, se la jueguen demostrándole al Gobierno Nacional la estructuración financiera del proyecto. Pero es casando cuánto va a poner Medellín, cuánto va a poner el departamento y cuánto pondría la Nación. Si la Nación es en ese proyecto, quedó aprobado en el plan de desarrollo, yo no sé en cuánto quedó, pero si hipotéticamente quedó en un 70-30, para la región ese 30 lo debemos poner entre Medellín y el departamento de Antioquia. Sería un proyecto para 8 o 10 años, pero que si no inicia, nunca le vamos a ver la fecha del final. Hay que iniciarlo, no podemos seguir montando en Facebook, en Instagram, el tren de cercanías, sino que hay que iniciarlo. Y la manera de iniciar es concreten, estructúralo financieramente, pónganse de acuerdo, vigencias futuras de la Nación, del departamento y del municipio, para que sea una obra realidad. Allá iba, concejal, precisamente porque para el metro de la 80 la protección a moradores está operando. ¿Cómo vamos en ese proceso? Estamos hablando de 1.234 predios que se requieren para poder adelantar la obra. El municipio va muy adelante a través de EPM, del Metro de Medellín, y el Metro a su vez con la EDU en el tema de gestión predial. Hay todavía por resolver la aceptación de muchos predios. Si tratan bien, si pagan bien, si reconocen el tema de el que es empresario, lo que producía esa empresa allí, con absoluta seguridad las dificultades con los propietarios no van a ser muchas. También se está iniciando ya todo el estudio de redes. Recuerden que hay que reacomodar redes de gas, de teléfono, eléctricas, para poder hacer la construcción. Bueno, esperemos entonces que avance positivamente la obra para todos los moradores de ese sector, positivamente, y por supuesto para toda la ciudadanía que lo va a poder disfrutar como un medio más de esta ciudad que cuenta con múltiples formas de transporte y que, aunque nos quejemos, somos los mejores definitivamente en Colombia. Después de terminar la obra, todo el sector se valoriza demasiado. Hay que aguantar un Aparecen poquito. Los edificios, los centros comerciales cercanos a las estaciones. Bueno, no hay recompensa sin sacrificio. Hay que decirle también a nuestros televidentes que vamos con más de esta nuestra pregunta de la semana para que ustedes puedan seguir participando a través de las redes sociales. Ya continuamos. Más ciudadanos responden a la pregunta de la semana, que es: ¿votará en octubre sí o no y por qué? @Cristian Jaramillo dice sí, porque es responsabilidad de todos, porque no solo es un derecho, sino un deber, porque no podemos seguir siendo una sociedad perezosa que critica desde casa pero no se para a votar. Y @Santibedoya dice sí, pero votaré en blanco, solo por mi certificado electoral. Perdí toda la esperanza en la clase política. Sigan interactuando con nosotros en nuestras redes sociales, que los estamos escuchando. Bueno, concejal Fabio Humberto Rivera, presidente del Consejo, hablemos de otro tema bien interesante, que son las redes sociales, tan útiles, tan versátiles, un nuevo protagonista en la cosa pública, muy protagonista. Hay que decir además, en estos procesos electorales también las vemos incursionando cada vez con más fuerza. ¿Cómo ve usted la necesidad de que vayamos atemperando esos ánimos que a veces se exaltan tanto en las redes sociales, porque más que argumento encontramos pasiones? Y adicionalmente, ¿cómo continuar en esta lucha contra las falsas noticias? Estamos en época de campaña y yo lo que veo es que hay una desinformación terrible, tratando de ver cómo cazan incautos también con una gran cantidad de mensajes. Yo creo que es inevitable y ya no hay retroceso. Todos tenemos que estar abiertos a las redes sociales. Eso ya llegó para quedarse. Habrá transformaciones, nuevos modelos, pero ya están, hacen parte de la cotidianidad. Segundo, yo le entro al debate a quien en un momento dado me argumenta en contrario dentro del respeto y debato con esa persona. Pero a quien insulta, calumnia,
desprestigia, acaba con la vida de la otra persona, eso no lo comparto y no lo compartiré. El equipo que me acompaña, por poner un ejemplo, jamás utiliza como estrategia descalificar al otro para que a nosotros nos vaya bien. Algún día habrá que regularlas para que por ahí no se extorsione, por ahí no se amenace, por ahí no se destruya la vida del otro. Pero por lo demás, creo que hacen parte de la vida de cada uno de los habitantes del planeta. Ya llegaron para quedarse, en ese medio hay que vivir. Concejal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Frente a la Gente. Yo no sé si pasé con usted un examen, pero no sabía que habían 33 preguntas. Ahorita le pasó la calificación, no hay carita feliz ya. Así que, no, mil gracias a Caterina, a usted, a todo el equipo productor, a los camarógrafos, a Telemedellín y por supuesto a la gente. Nos debemos a la gente. Así es, y nosotros tenemos una cita con ustedes todos los jueves a las 8 de la noche a través de Telemedellín, las redes sociales del Consejo y el canal de YouTube de la corporación. Gracias a todos por su sintonía, continúen con nuestra programación.